histórico, en tanto que un espacio simbólico, un territorio en disputa, como la propia ciudad, nos plantea que, entre otras cosas, los servidores públicos han perdido como clase política el sentido que implica precisamente el servicio público, lo demuestran de una manera muy precaria. La historia del centro histórico como tal pues se remonta al año de 1980, cuando hay un decreto del gobierno federal. Todavía no existía un gobierno electo en el Distrito Federal, en que se establece el centro histórico con los perímetros A y B. En 1987 la declaratoria de UNESCO, que por cierto incluyó también a Xochimilco como patrimonios de la humanidad, y en la época de los sismos, bueno, hubo una especie de etapa, una coyuntura en la cual se logró revertir parte de las tendencias de llevar a parte del centro histórico a ser un espacio financiero y comercial como lo que ahora se está viendo, pero la resistencia no tuvo mayor duración, digamos, en términos históricos. Desde la destrucción primaria con la irrupción colonial, pues se inicia un proceso de muy largo plazo en el cual la lucha por defender el derecho a la ciudad ha tomado características, digamos, más relevantes desde los últimos años del siglo XX y una especie de impasse en lo que llevamos de este siglo. Nos queda claro que sin conocer la historia no hay memoria ni acción posible, por lo tanto es importante que vayamos recuperando los saberes y todos los conocimientos que se han estado acumulando en los tiempos, ¿verdad? La intervención del capital financiero e inmobiliario en el centro histórico, como en otras ciudades de México y otros países, se ha consolidado con la reforma del Estado, que implica pues privatizaciones, en fin, y que incluye tanto a derechas como a izquierdas. Esto se ha sustentado en un proyecto de ciudad para el disfrute de las élites, principalmente. Un desafío del foro es pensar y construir propuestas ante, entre otras cosas, la privatización y la militarización en curso. Tenemos como telón de fondo una globalización transnacional en la cual pues, se atenta contra el patrimonio de la humanidad o se le busca cambiar de sentido. La ciudad no es un museo, es vida de la propia ciudad. Sin embargo, la remodelación o las ideas de remodelación que han prevalecido dan prioridad a las inversiones y su propia rentabilidad, teniendo como efectos, entre otros, cambios de uso de suelo, la sustitución de la población y un desarrollo gradual de la propia población que por muchas décadas vivió en el centro histórico. De esta manera pues hay una pérdida de patrimonio intangible y material también, y queda claro que, entre otras cosas, la descoordinación institucional no solo se debe, digamos, a procesos internos, normativos y demás, sino que tiene que ver con decisiones que se toman, decisiones políticas que han permitido de alguna manera este proceso, digamos, de deterioro gradual y acumulado. Por otro lado, hay un debilitamiento o desaparición de organizaciones sociales de base territorial, ya sea vía cooptación o nuevas formas de corporativismo. Y esto pues, también impide o ha impedido que se puedan generar propuestas que trasciendan el fachadismo, la restauración estrictamente hablando formal y arquitectónica, y estamos en un proceso de alguna de carácter excluyente. Las instituciones están disociadas de la sociedad misma, y la sociedad le falta como sociedad civil organizarse con otra perspectiva, lo cual no ha sido fácil. Por otro lado, hay una especie de vandalismo institucional que se basa en la ignorancia, el despotismo, en fin, y que no replantea mucho la dinámica en que se toman las propias decisiones y las alianzas que se establecen, ¿no? Hay más alianza con sectores privilegiados por el poder político y económico más que con el conjunto social. Este foro se inscribe en la utopía de recuperar el centro histórico como espacio de vida, y no solo, como se decía, el énfasis en lo comercial y toda esta cuestión mercantilizada que se ha consolidado de alguna manera. Desde hace varios años el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal mismo fungen como agentes institucionales que han dado pie a que el capital de alguna manera pues, no solo esté en disputa por la ciudad, sino vaya avanzando y consolidándose, expropiando el derecho colectivo y cortar incluso hilos de la vida cotidiana. En este sentido, uno de los aspectos centrales es el Zócalo como un espacio que se ha ido simbólicamente y materialmente
llevando más a un plano de control político. Habría que buscar precisamente recuperar con dignidad el patrimonio cultural entendido como parte de la vida comunitaria y ciudadana también, incluyendo las dimensiones lúdica, recreativa y política, ¿verdad? Con un esfuerzo autogestivo y nuevas instituciones también. No es posible que estemos también desbandados en cuanto a instituciones públicas que deben ser responsables y con mandatos no solo, digamos, de carácter nacional, sino incluso internacional. Esto desde la diversidad de actores y actrices vecinales, culturales, académicos, en fin, y de sumarse en diversas perspectivas, ¿verdad?, de empresarios, por ejemplo, pequeños y medianos que han sido parte del centro histórico y que en algunos casos se dieron algunos ejemplos, han participado para que esto pues, no se desbarate, e incluso gubernamentales. Hay que tratar de hacer, ¿verdad?, e invocar la honestidad, la transparencia, en fin, la rendición de cuentas también como principios para la gestión institucional en este caso. Habría que ver cómo incorporamos empleo, vivienda, cultura y la movilidad como derechos humanos que formen parte de pensar en un proyecto diferente de ciudad y del propio centro histórico, una intencionalidad democrática no reductible a lo electoral. Falta incorporar más a la propia población, que sin embargo se planteó acá en algún momento del foro. Nos falta asumir un papel más protagónico, ¿verdad? Hay problemas de educación, de cultura, de concepción y percepción que también permean a la ciudadanía en este caso. Se habló de adultos, pero también el asunto de los jóvenes, y que la lógica de los antros no se identifica ante el centro histórico. Habría que pensar cómo incorporar a estos actores entre que flotan y pudieran tener alguna idea del centro histórico con otra perspectiva. Bueno, pues esto es, digamos, en términos generales lo que se recogió